Es un gusto, ¿cómo están? Me llamo Sergio Esteban Palacios. Hoy les quiero hablar sobre un tema muy interesante antropológicamente hablando y es sobre la culinaria. Y es el cómo nace, se expande, de dónde viene más o menos. Y con qué quiero, porque me interesa esto. Porque soy estudiante de gastronomía. Y me es muy llamativo el hecho porque a nivel de nuestro país, Colombia, este, es un país que tiene una gran biodiversidad, una gran cantidad de frutas, verduras, tubérculos, fauna, flora, y asimismo también tiene una gran diversidad a nivel de platos y culinaria. Hablando, por ejemplo, simplemente como un típico, la changua bogotana, la bandeja paisa, entre otros. Y es algo muy interesante, ¿por qué? Porque la gastronomía colombiana nace o se trae, se expande por cuestiones europeas y no solo eso, no solo española, sino africana, norteamericana, judía, como es en el caso de algunos municipios, poblaciones caribeñas, que tienen muchos platos que se componen de estas costumbres, ¿cierto? Como son raíces israelíes, judías, españolas, africanas, como he mencionado. Es muy chévere este dato. Por ejemplo, hablándonos, centrándonos en nuestro centro. Aquí en Antioquia la misma bandeja paisa nace de una manera muy interesante porque hablando de historia o el cómo nace en su estilo antropológico, la bandeja paisa nace con la función de tomar todos los productos más baratos o de manera más recursiva que se encuentran en el hogar colombiano tradicional, o al menos hablando del hogar antioqueño tradicional o típico o anterior, por así decirlo. Se tomaron cada uno de estos productos, hacer un plato lo más grande y lo más sustancioso hablando, para llenar y completar el hambre de todo el día, saciarlo por todo el día si fuera lo posible, ya que no se tenían los recursos necesarios para sustentar más comida. Ahí es cuando nace la bandeja paisa, que está constituida de varias proteínas, por cierto, chorizos, carnes molidas, chicharrón, arroz, frijoles, huevo, y además de eso es un producto tan vasto y tan grande que su nivel calórico cumple completamente toda el margen de nivel calórico que una persona debería consumir durante todo el día, que son 1800 calorías que debería consumir en un solo plato, en un solo momento, o sea, imagínense. Es algo muy interesante cómo nacen estas cosas, como también costumbres muy interesantes como es la bogotana de agregarle un bloquecito de queso al chocolate, que es también muy típico, que simplemente nace por ese simple hecho de satisfacer la necesidad de juntar un dulce y un salado. Son cosas muy interesantes que nacen de esas derivaciones. También nace como el hecho de que aquí en Antioquia, que solo se ve en esta región, es el hecho de mezclar el maíz y la leche en un solo componente y consumirlo como si fuera una merienda para desayunar. Son cosas que varían mucho la gastronomía colombiana y incitan más a conocerlo más. Porque también me incita a hablar mucho de este tema. Porque estas costumbres, si hablamos de antropología, estas costumbres culinarias se pierden. ¿Por qué hablo de esto? Porque en Colombia actualmente se ve una mala tendencia o se ha estudiado, se ha explorado el hecho de que los platos, la culinaria se está perdiendo. No es un problema que venga desde la actualidad, sino que viene desde hace muchos años. ¿Con qué me justifico? Ya que se ha explorado el tema de que el colombiano, a nivel de recetas, se tenía el dicho, el tema de que todas las recetas no se anotaran, se guardaban y se memorizaban, pero no se compartían, era un secreto de voz a voz de entre abuelas, por así decirlo.
Entonces estas recetas se perdían, el cómo se hacían, o ese secretismo de que si la hacía la iban a mercate, a globalizar, capitalizar. Entonces son cosas que también nos tienen que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta de porque nuestra culinaria no es, o nuestra gastronomía no es como la mexicana, o la argentina, o la misma peruana, que son gastronomías latinoamericanas muy grandes, pero también porque conservan esas tradiciones o las comparten con el mundo, se apropiaron y se orgullecieron de ellos. No es que nosotros no nos orgullecemos, no nos sintamos orgullosos de ello, sino que es el tema de que no solo nos hemos popularizado que si es de afuera es mejor, sino también el hecho de que realmente nuestras tradiciones nunca fueron anotadas como debían ser o conservadas debidamente. También es coherente porque, por ejemplo, nuestros dulces típicos, los caramelos, mmm, realmente ni siquiera nosotros mismos hemos guardado esos temas. Los guardan es antropólogos o historiadores de otros países que simplemente vienen de esquina en esquina, de región en región, de municipio en municipio, a anotarlas, a averiguarlas. Hay un documental muy bacano que es de ese tema. Así que, bueno, es un gusto. Mi nombre es Sergio Esteban Palacios.